Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla el profesor Ronald. En esta ocasión vamos a trabajar el curso de Historia del Perú, para la cual ustedes tienen que tener el libro en la mano para poder hacer el seguimiento de las temáticas que vamos tratando, ¿no? Bien, eh, yo me encuentro en la página 5 en el PDF, pero si tú tienes tu libro vas a estar en la página 4. Yo hablo de la página 5 y tú tienes que ver la página 4. Lo mismo va a ser para todos los cursos, ¿no? Un número menor, ¿ya? Eh, Dice, unidad uno en la página 4 para ustedes, para mí en la página 5. ¿Acaso o caso del virreinato peruano y la desvinculación política de España? Bien, en esta ocasión vamos a ver pues cómo se estableció el virreinato en el Perú, para ser mejor administrada, controlada y convertirla en colonia. Hemos estado casi por 300 años bajo el dominio español, es mucho tiempo realmente. Quizás todo ese tipo de las actitudes, comportamiento que tenemos nosotros es producto de la colonización por mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de 300 años de colonización española. Bien, vamos a pasar la página. Ustedes van a ir a la página 6, donde dice 1. Perú en el siglo XVIII. Eso significa siglo XVIII para 1800. Ya hemos vivido la etapa pues de los 300 años de la colonización, dominación española. Imagínense, ¿cuántos virreyes fueron? Más de 40, ¿no? Imagínate, más de 300 años conocer en poco tiempo es un poco difícil. Pero vamos a ver, en la página 6 ustedes pueden ver, hay una imagen, dice, imagen de la época que critica la miseria de las clases populares por los privilegios. De los privilegios que gozaban nobles y clérigos. Obviamente en el Perú pues había mucha jerarquización de clase social. Por una parte estamos viendo pues la nobleza de los señores hacendados, los latifundios, minifundios, huertas, los señores hacendados. Ahí venimos los encomenderos, las intendencias, ¿no? Había una jerarquización. Finalmente la República de Indios pues tenía que pagar impuesto por tener un terreno o pagar diezmo al clero, ¿no? Se pagaba impuesto hasta para pasar un puente, diezmo, las aduanas de Alcabala. Entonces, la colonia ha significado pues una estratificación de clases sociales muy marcada, ¿no? Entonces, por una parte de los mestizos, también tienen los negros, bueno, todo un conjunto de contexto internacional. Los seres humanos hemos construido un mundo de ideas. Toda producción material e intelectual ha partido de una idea que forma parte del pensamiento humano. Bien, ¿qué más dice por acá? Para poder comprender las grandes revoluciones e independencias americanas debemos tener en cuenta aquellos elementos ideológicos de la historia universal, que nos permitirán tener una mejor aproximación al pasado y entender, por ejemplo, el porqué de la independencia de las 13 colonias. Recuerden, una de las revoluciones que ha influido bastante para que también el Perú en el siglo XVIII empiece con este proceso de emancipación, como es el caso de Tupac Amaru II, ha tenido mucho que ver, por ejemplo, la participación del venezolano Miranda en la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Esta independencia se dio en 1776, obviamente de los imperios más grandes de Inglaterra, ¿no? Así constituyendo un modelo para que muchos pueblos de América puedan independizarse de los imperios. Bien, también tenemos un caso importante que se da en Francia, se da la Ilustración. La Ilustración es una nueva orden de pensamiento donde propone una nueva forma de gobierno. eh, Aparece la enciclopedia, se mandan con la razón, obviamente la libertad y la igualdad. Este tipo de pensamientos pues se va a concretizar ¿en dónde? En Francia, en la Revolución Francesa de 1789, en la cual proponen pues un Estado republicano, democrático, en la democracia, donde el pueblo pueda pues elegir de manera directa a sus gobernantes, y todo eso pues esta revolución dio un gran cambio. Veamos en la página siguiente. Esos dos eventos importantes, la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa y el liberalismo económico de Inglaterra, han influido muchísimo, como es el caso de Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru II, intentando pues de alguna manera expulsar a los españoles del Perú, ¿no? Bien,
Ahora vamos a pasar a la página, a la página 7. La ilustración es uno de los grandes enfoques del pensamiento ya moderno, ¿no? Que enfatiza de que ya no es necesario tener una monarquía, un rey, ¿no? No, ya era momento para el siglo XVIII pues crear un nuevo estado que puedan participar el pueblo y separado con los tres poderes del estado. Pero ¿quién trajo la ilustración al Perú? El grupo de la orden de los jesuitas. Los jesuitas para el siglo XVII traen el pensamiento de la ilustración y con ese pensamiento, por ejemplo, en el colegio San Borja, el que se de Cusco, se enseñó a los hijos de los curacas, pues, un poco las ideas ilustradas, ¿no? De la igualdad, de la libertad, ¿no? Entre el grupo de ciudadanos, ¿no? Entonces todo eso quizás alimentó las ideas de Tupac Amaru II como de Juan Sanz Atahualpa, donde se fueron a una rebelión contra la corona española. Entonces la ilustración que hice acá, como movimiento ideológico, se desarrolló en Europa, sabemos que en Francia, impulsó ideas como libertad, fraternidad entre hermanos, solidaridad y soberanía popular, de una idea de crear un cierto estado soberano y libre. Entonces todo eso ha conllevado, pues, la ilustración ha sido la base para empezar el proceso de la independencia en el Perú. Bien, pues sigamos con la... Además, lógicamente la ilustración solamente se logró sacar a Luis XVI de Francia, ¿no? Pero no se pudo sacar de España, de Alemania, no se pudo sacar de Rusia, tampoco de Inglaterra, porque los reyes absolutistas pues también adoptaron la ilustración y se convirtieron en los despóticos ilustrados. Bien, vamos a continuar con la página. Ahora te vas a ir a la página 8, ¿ya? En la página 8 dice consecuencias de la ilustración. Obviamente la ilustración pues no solamente viene con la parte de la idea de la soberanía de los pueblos, de constituir un nuevo estado, la educación con la enciclopedia, también tiene que ver con los avances científicos, ¿no? En la medicina, en la astronomía, en las matemáticas. Para el siglo XVII al siglo XVIII, obviamente en Inglaterra se está dando algo muy importante. Se está dando la primera revolución industrial, ¿no? El invento de la locomotora, barco a vapor y el telar mecánico. Con todo esto, pues las cosas están avanzando. La ilustración es base en el pensamiento ideológico, pero también Inglaterra no deja de darnos el pensamiento el comercio. El libre comercio y el liberalismo, ¿no? El liberalismo se refiere a lo que plantea Adam Smith. Bien, me echa a asustar esta leña. Bien. Otro, difusión de las ideas ilustradas inspiró movimientos revolucionarios, con el caso de Tupac Amaru II en el Perú, ¿no? De Cela, de los hermanos Angulo, Juan Sanz Atahualpa, bueno, Don José San Martín, Simón Bolívar, bueno, todo un conjunto que van a empezar con un proceso de revolución. Avance tecnológico, maquinarias industriales, lo que mencionaba de la primera revolución, ¿no? Otro, desarrollo del capitalismo y liberalismo económico, ¿no? Inglaterra estaba apropiado, va a empezar a apropiarse los mercados, ¿no? El que tenía el mercado, obviamente iba a concentrar las materias primas para las grandes industrias que iban a aparecer. Dice, luego tenemos la independencia de las 13 colonias. A consecuencia de que Inglaterra tenía una guerra de 7 años con Francia, había gastado muchísimo y Inglaterra empezó a poner impuestos muy fuertes en sus colonias, sobre todo en las 13 colonias, ¿no? Sobre todo al té, ¿no? Al timbre y a otros productos pues como el tabaco. Estos impuestos como molestó a los colonos y en una ocasión botaron una embarcación de té, ¿no? Entonces todo esto empezó como un reclamo y poco a poco se dieron cuenta los 13 colonias que era momento de independizarse y se fueron a la guerra contra Inglaterra, ¿no? Entonces, esas 13 colonias, ¿quiénes son? Estamos en New Hampshire, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia, Carolina del Norte y Virginia, Connecticut, Rhode Island. Bueno, las 13 colonias finalmente de alguna manera se unifican para poder luchar contra los ingleses y convertirse en una nueva nación que va a ser luego Estados Unidos, y esto es la base para muchos países americanos para que puedan empezar con su proceso de la independencia, ¿no? Es por eso importante conocer todo esto, ¿no? Sabemos en la página 9 dice
¿Sabías que el primer presidente de Estados Unidos es George Washington, ¿no? Importante. Recuerden que lo importante de esta independencia de Estados Unidos es algo que nos van a influir a nosotros. La palabra constitución. La primera constitución de 1784 de los Estados Unidos que dura hasta la actualidad. El Perú lo ha ido cambiando constantemente, ¿no? Acta de la Independencia de Estados Unidos. Lograron pues finalmente hacerse reconocer con un nuevo estado y con su primera constitución, que ha sido base para muchos países del mundo, ¿no? En la página 10 ustedes pueden ver, chicos, Sociedad Francesa del siglo XVIII. Acá un poco vamos a ver, después del rey, de la familia del rey, su esposa y sus hijos, venía la nobleza, ¿no? Dueños de las tierras. Obviamente que les cobraba impuestos a aquellos campesinos que vivían dentro de sus haciendas, ¿no? Sería punto número 1. Los burgueses, pues finalmente poseían solamente el 15%, porque eran los grandes comerciantes, ricos, intelectuales, que habían acumulado experiencias sobre todo lo que es dinero, y poco a poco la burguesía es quien finalmente se va a aliarse con los campesinos para hacer la revolución en Francia, ¿no? Y campesinos y artesanos, pues era casi el 83% de la población francesa. Los campesinos y los burgueses, pues finalmente cargan ¿a quién? Al clero, pagan impuestos, y también a la nobleza, pagan impuestos. Por lo tanto, son los más perjudicados en el antiguo régimen, ¿no? En la página 11, en el antiguo régimen de los reyes absolutistas, obviamente el que vivían a la grandeza, con grandes banquetes y fiestas, eran la realeza, el clero, como los arzobispos, sacerdotes, y la nobleza, dueños de haciendas, ¿no? Y finalmente el que pagaba todos los impuestos era la burguesía y el pueblo, ¿no? Y finalmente la burguesía y el pueblo en Francia se van a una revolución, ¿no? La revolución de 1789. Y finalmente en la página 11 tiene la revolución francesa, ¿no? Había miseria en los pueblos, crisis económica. Recuerda que Francia va a financiar a Estados Unidos para su independencia contra Inglaterra, ¿no? Y eso les va a llevar a la bancarrota total, donde la miseria tanto del pueblo, mientras la nobleza, la realeza, Luis XVI y su esposa María Antonieta hacían grandes banquetes, fiestas, no les importaba la miseria del pueblo francés. Es por eso que se van a la revolución en 1789. Con esta revolución pues logran mandar a decapitar a los reyes absolutistas y finalmente construir la nueva república de Francia con un parlamento, como decir hoy día los congresistas, tiene un parlamento, una asamblea constituyente, y finalmente con sus poderes del Estado, la democracia, el voto universal. Entonces, ustedes tienen la página 11 para poder leer esto, chicos. Significado de la Revolución Francesa. Fue la primera revolución política burguesa, ¿no? La Revolución Inglesa del siglo XVII generó implantación del liberalismo, un duro golpe a la monarquía absolutista, hermana a la guillotina a los reyes Luis XVI y María Antonieta, su esposa, de una estructura de propiedad agrícola. Obviamente en Francia entienden que la base de la riqueza nacional es la agricultura, el agro, ¿no? Bien, con todo eso, chicos, aún tenemos en el capítulo 12 la revolución industrial, que permite gran cambio, el avance. Con esto va a cambiarlo todo, ¿no? Obviamente va a permitir masificar la producción, con la mecánica telar, empieza la industria textil, la locomotora, empiezan los ferrocarriles, con barco de vapor, empieza a cortarse las distancias marítimas en el comercio. Todo esto va a cambiar, obviamente, en el siglo XVIII, ¿no? Un gran cambio, obviamente, también en nuestro contexto nacional va a cambiar muchísimo. Bien, ustedes pueden complementar. Y finalmente, en la página 15 tienen ustedes, dice, evaluando nuestro aprendizaje. En la página 15 ustedes tienen que completar en el libro, ¿no? Tienen ahí unos 5 preguntas para que puedan desarrollar en el libro. Y finalmente, en la página 17, ustedes tienen tarea domiciliaria. Y la tarea domiciliaria, chicos, tienen que trabajar ¿dónde? En el cuaderno. Si no lo haces en el cuaderno, tú lo puedes trabajar en Word, si quieres lo puedes hacer en PowerPoint, lo desarrollas, la tarea domiciliaria en la página 17, y lo reenvías a la plataforma virtual donde yo lo puedo estar viendo y dándote una calificación. Bien, chicos, conmigo hasta otra oportunidad.